Amados hermanos, muy buenas noches. Ustedes son bienvenidos a esta preciosa serie Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hoy, justamente, vamos a tener nuestro capítulo 31 de nuestra serie, pero va a ser el capítulo 11 de Daniel, que hemos titulado Los Reyes del Norte y del Sur en su primera parte. Y antes de entrar en materia, ustedes saben que ya es usual para nosotros pedir la bendición de nuestro Dios. Acompáñenos en oración en donde estén. Padre, muchas gracias por esta semana llena de bendiciones y por esta bendición de poder conectarnos para estudiar las profecías de Daniel. Danos tu bendición. Espíritu Santo, te invitamos a estar con nosotros y lo pedimos en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros estuvimos estudiando justamente en el capítulo anterior, el capítulo 10 de Daniel, en donde hay una visión que le causó terror a los que estaban con el profeta Daniel, y hubo dos personajes que aparecieron. Uno, por la descripción que da Daniel, pues debió ser el mismo Jesús, y el otro, el ángel Gabriel, quien le da algunas explicaciones a Daniel, y ahora en el capítulo 11 va a continuar dándole las explicaciones. Tanto el capítulo 11, que vamos a iniciarlo en unos instantes, como parte del 12 que estudiaremos dentro de algunos días, han sido unos capítulos de mucha controversia, tanto para teólogos evangélicos como para teólogos adventistas. No ha sido fácil. No hay unidad de criterios, sobre todo cuando entra la interpretación de cuándo entra Roma en el escenario y cuándo entra el papado en las descripciones que nos muestra Daniel. En vez de intentar decidir cuál de las interpretaciones parece ser la correcta, pues nos vamos a enfocar en aquellos puntos en la historia que son claros y transparentes y que podemos apoyar usando el principio de la escritura interpreta a la escritura y un pasaje es la clave a otro pasaje. Comencemos entonces y veamos el mensaje o el texto bíblico del capítulo 11 y el versículo primero. Dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Esa expresión y yo mismo. Este versículo es una continuación de la declaración del ángel Gabriel del capítulo 10, verso 21. Es una lástima que los capítulos se hayan dividido así en este lugar, cuando se trata claramente de una narración continua, pero resultaba un capítulo 10 extremadamente largo y los que hicieron esta división lo partieron aquí. Gabriel le informa a Daniel y yo mismo que Darío de Media había sido honrado por el cielo. Eso nos dice Profetas y Reyes en su página 406. Ahora, la visión fue dada en el tercer año de Ciro. Ciro es el persa, según el capítulo 10, verso 1 que ya estudiamos. Y el ángel le cuenta a Daniel un acontecimiento ocurrido en el primer año de Darío. Estamos hablando de Ciro, ¿no? En ese año, Darío de Media había sido honrado por el cielo con una visita del ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Eso nos dice Profetas y Reyes, página 408. Veamos el siguiente versículo, el versículo 2 del capítulo 11. Y ahora yo te mostraré la verdad, la verdad. He aquí aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos. Uy, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará todos contra el reino de Grecia. Como muy familiar a lo que ya hemos estudiado hace semanas, meses atrás.
Vamos entonces a comentar varias frases de este versículo 2. Por ejemplo, 3 reyes en Persia. Puesto que la visión fue dada a Daniel en el tercer año de Ciro, indudablemente se hace referencia a los 3 reyes que siguieron a Ciro en el trono de Persia, obvio, lógico. Y estos fueron, como los tienen aquí en pantalla, Cambises, que reina entre los años 530 522 antes de Cristo, vamos de para atrás, ¿no? El falso Esmerdis, que su verdadero nombre es Gaumata, cuyo nombre babilónico era Bardilla, y eso está en muchos jeroglíficos por ahí. Un usurpador que solo estuvo un par de meses en el año 522 y Darío I del 522 al 486. Debo de pronto aclarar algo por qué se llama el falso Esmerdis, el gráfico que hay en la mitad, que es lo que aparece en algunas paredes de lo que han podido recuperar los arqueólogos. El falso Esmerdis. Esmerdis es un hermano de Cambises. Y Cambises, cuando sube al trono, lo manda por allá bien lejos. Y por allá bien lejos lo mata, lo manda a eliminar calladamente porque le da miedo que le quite el trono porque Cambises se va a conquistar Egipto. Entonces, como desaparece Esmerdis y Cambises se va para Egipto, entonces sube un sacerdote mago, así lo llama la historia, que se llama Gautama o Bardilla, y se llama para la historia el falso Esmerdis porque se hace pasar como Esmerdis, pero Esmerdis ya está muerto, el que lo mandó a matar a su hermano. Entonces, pero este realmente duró solo 7 meses y sube entonces Darío I. Bien, avancemos entonces. Habla aquí que el cuarto, después de esos 3, se iba a ser muy rico y poderoso. Sí, los comentadores generalmente están de acuerdo en que el contexto señala que es Jerjes como el cuarto rey, pero no están de acuerdo en la enumeración de los diversos reyes a los cuales se hace referencia en este versículo. Algunos sostienen que el así llamado cuarto rey era en realidad el último de los 3 que habrían de surgir y computan a Ciro como el primero de los 4, omiten al falso Esmerdis porque no era de un linaje legítimo y ocupó el trono por solo unos 7 meses. Otros entonces, como uno de los 3 no era del linaje, entonces eso bueno. El caso es que la profecía se cumple porque de cualquier modo Jerjes es el cuarto. Sin embargo, la segunda de las dos opiniones parecería representar mejor el sentido natural del texto, o sea, la que excluyen al falso Esmerdis y entonces cuadran ahí que Jerjes es el cuarto. Un enredo ahí de reyes, pero Jerjes es el cuarto. Entonces, hay una expresión que dice más que todos, que fue más rico y más poderoso que todos. Pongámoslo en pantalla. Se identifica que es el Asuero, el rey Asuero del libro de Esther, como Jerjes. De él se dice que estaba especialmente orgulloso de la riqueza, de la gloria de su reino. Eso está en Esther capítulo 1, versículos 4, 6 y 7. Además, el historiador Heródoto, que escribió extensamente sobre este Jerjes, deja un relato vívido y detallado de su poderío militar y esto confirma la profecía. Ahora, leímos en el versículo una frase que dice, levantará a todos. Pongámoslo en pantalla. Este pasaje puede traducirse de dos formas diferentes. Generalmente se ha interpretado como que en la Reina Valera revisada que Jerjes agitaría a todas las naciones en contra de Grecia, levantará a todos contra Grecia. Es un hecho histórico bien conocido que esto en efecto ocurrió. Eso ya lo estudiamos en unos capítulos hace tiempo, ¿no? En el tiempo de Jerjes, la península griega era la única zona importante del Mediterráneo oriental
que no estaba bajo la dominación persa, y por eso él se va a conquistarla. En el año 490 antes de Cristo, Darío el Grande, que es el antecesor de Jerjes, había sido vencido en la batalla de Maratón mientras intentaba subyugar a los griegos. Cuando Jerjes sube al trono, entonces se hicieron nuevos y grandiosos planes para la conquista de Grecia. El historiador Heródoto, en su historia, en su tomo séptimo, página 61 a la 80, él enumera a más de 40 naciones que le proporcionaron tropas, soldados al ejército de Jerjes. ¿Cómo le parece? En ese vasto ejército están incluidos soldados de países tan distantes como la India, Etiopía, Arabia y Armenia. Y la historia, pues, tiene sus variantes. Unos dicen que el ejército mínimo era de 500.000, otros dicen que casi 1.000.000 cada vez que iba a pelear contra los griegos 30.000, 40.000 no más, y siempre ganaban los griegos. La profecía, ¿no? Parece que hasta los cartagineses que vivían al norte del África fueron inducidos a unirse en esta guerra contra Grecia. Y estos viven al otro lado del Mediterráneo. Vamos a leer un comentario de nuestro diccionario, comentario bíblico adventista en su tomo cuarto, página 891, para que pues ustedes no crean que todo esto es aquí invento de este servidor. Por el año 480 a.C., dice el comentario bíblico adventista, el vasto imperio persa estaba en pie de guerra contra los griegos. Las ciudades, estados de los griegos, que tan a menudo estaban en guerra entre sí, pues se unieron para salvar su libertad. Al principio los griegos fueron vencidos, cayeron derrotados en las Termópilas por la traición de un griego, y Atenas fue tomada y parcialmente pues quemada por los persas. Sigamos leyendo. Entonces cambió la marca. La marina griega, comandada por Temístocles, se encontró bloqueada por una escuadra persa superior en la bahía de Salamina, en la costa ática cerca de Atenas. Dicen los historiadores que parecían los barcos de Persia como hormigas sobre el mar, numerosísimos. Poco después de haber comenzado la batalla, se vio que las naves persas estaban en una formación demasiado estrecha como para maniobrar eficientemente. Sigamos leyendo. Bajo los constantes ataques griegos, muchas de esas naves fueron hundidas y solo escapó una fracción de la marina persa. Con esa victoria griega, las fuerzas marítimas persas quedaron eliminadas de la lucha contra Grecia. Al año siguiente, que es el año 479, los griegos entonces definitivamente derrotaron decisivamente a las tropas de Persia en Platea y las expulsaron para siempre de Grecia. Eso lo vemos en el siguiente slide. Entonces, la traducción, sigue diciendo el comentario bíblico, ¿no? No son mis palabras. La traducción de este texto, tal como aparece en la Reina Valera revisada, responde notablemente al hecho de que Jerjes levantó a todos contra el reino de Grecia. Pero es posible traducir de otra manera el hebreo, porque recordemos que ya del capítulo 7 está escrito en hebreo, los anteriores fueron en arameo. Es posible entonces traducir del hebreo este pasaje, que es un tanto difícil de entender. El problema es si el hebreo es una palabrita que ustedes ven ahí, están leyendo ETH, ha de entenderse como una preposición que significa contra, como ocurre con otros verbos que así lo indican, indican lucha, contra, luchando, Génesis 14:2, o si se trata de la señal del complemento directo del verbo. Sigamos leyendo. El verbo que aquí se traduce, levantará
aparece otras 12 veces en el Antiguo Testamento, seguido por esa palabra eth, eth, y en cada uno de esos pasajes el contexto muestra claramente que eth, debe entenderse como señal de que lo que sigue es un complemento directo. Si en este pasaje entendemos que eth tiene ese sentido, entonces debiera leerse: levantará a todo el reino de Grecia. Hasta aquí lo que dice el comentario bíblico adventista. Entonces, veamos. Si hemos de preferir esta última traducción del pasaje, la siguiente interpretación es razonable, considerando desde la vasta perspectiva de la historia universal. La guerra entre Persia y los griegos constituye una de las grandes épocas históricas. La historia posterior de Europa y del mundo podría haber sido muy diferente, obvio, muy diferente si el resultado de Salamina, la batalla de Salamina y de Platea, hubiesen sido la victoria de Persia. Otro resultado: la civilización occidental, entonces limitada casi exclusivamente a Grecia, se salvó de ser absorbida por el despotismo del imperio persa. Entonces, coloquemos: los estados griegos llegaron a tener un sentido de unidad que no había conocido previamente. La victoria de Salamina le demostró a Atenas la importancia del poder naval y pronto la ciudad se convirtió en la cabeza de un imperio marítimo. Desde este punto de vista, la última cláusula de Daniel 11:2 da un marco apropiado al pasaje del capítulo 11:3. Este era algo adicional del comentario bíblico adventista. Entonces, dice el versículo 3. Avancemos. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Un rey valiente, coloquemos la diapositiva, del hebreo Melech Globor, un rey valiente guerrero. Esto se refiere claramente a Alejandro Magno, quien reinó del año 336 al 323 antes de Cristo. Ahora noten que dice el versículo que dominaría con gran poder, con gran poder. Sí, veamos. El dominio de Alejandro se extendió desde Macedonia, lo tenemos aquí a la izquierda. Noten todo este colorcito, ¿qué será? Beige, cafecito claro, es lo que conquistó Alejandro, ¿ya? Desde Macedonia y Grecia hasta el noroeste de la India, desde Egipto abajo, que eso ya es África, hasta el río llamado hoy Sirdaria, antiguamente Laxartes, y al este del mar de Aral. Era el mayor imperio que el mundo hubiese visto hasta ese tiempo. Impresionante, en 10 años conquistó todo eso. Vayamos al siguiente versículo. Pero cuando haya levantado su reino, será quebrantado. Y nótese que esta profecía fue escrita 200 años antes. Increíble, ¿no? Su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Cuatro. No a sus descendientes. Qué increíble la profecía. Ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos, fuera de sus descendientes. Bueno, volvamos a la frase, pero cuando se haya levantado. Apenas había alcanzado Alejandro el pináculo de su poder cuando fue quebrantado. Esto en el año 323 a.C. Este rey que gobernaba desde el Adriático, o sea, el Indo, cayó repetidamente enfermo y falleció 11 días después, dice Heródoto en sus anales históricos. Veamos que la profecía
lo expresa diciendo, será quebrantado. Alejandro no dejó ningún sucesor de su familia inmediata del cual se pudiese esperar que mantuviera unidos los territorios que él había ganado. Tenía un hijito, pero era un niño. Algunos de los principales generales de Alejandro durante algunos años pues trataron de mantener intacto el imperio en nombre del medio hermano de Alejandro, que algunos historiadores dicen que era como retrasado mental, y del hijo de Alejandro, su último hijo, ambos bajo la tutela, obvio, de regentes. Veamos entonces que menos de 25 años después de la muerte de Alejandro, una coalición de 4 generales había derrotado a Antígono, que era el más antiguo, que había peleado con el padre Alejandro y quería apoderarse del imperio. El último aspirante, entonces, al dominio de todo el imperio es derrotado allá en la zona de Gaza. Y el territorio de Alejandro fue dividido en 4 reinos, número que luego se redujo a 3. Y en la profecía, anotémoslo, dice los 4 vientos. Ahora bien, esa expresión representa los 4 puntos cardinales. La misma división está simbolizada por las 4 cabezas de leopardo que nosotros estudiamos allá en Daniel 7. 4 cabezas, 4 alas, representando la rapidez de conquista de Alejandro y sus 4 generales con los que se va a dividir el imperio. Igualmente sucedió con el macho cabrío del capítulo 8 de Daniel, que representa a Grecia también. Se le cayó el cuerno grande que tenía en la frente y le salieron 4. Pero dice el versículo que acabamos de leer que el reino no caería a sus descendientes, no sería manejado a sus descendientes, anotémoslo. El hijo póstumo de Alejandro, pues fue llamado rey, pero fue muerto cuando era un niño. En la lucha entre los generales que se disputaban, pues el gobierno del imperio, alguno lo mandó matar. Entonces, no hubo un descendiente. Qué precisa es la profecía. Es asombroso. No hubo descendiente de Alejandro que gobernase. Así se cumplió exactamente la profecía. Cada vez me enamoro más de las profecías. Y ustedes también. Bueno, sigamos con Daniel ahora en versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur. Ahí empezaron los reyes del sur y del norte. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso y su dominio será grande. Analicemos esa expresión rey del sur. Al respecto, leemos del comentario bíblico adventista en su tomo 4, página 892, sobre este rey del sur lo siguiente. Desde este lugar en adelante y a través de gran parte del capítulo, la profecía se enfoca en 2 reinos que surgieron del imperio de Alejandro, los que más se relacionaron con los judíos, el pueblo de Dios. Esos reinos fueron Siria, gobernada por los Seleucidas al norte, y Egipto, gobernado por los Ptolomeos al sur. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que justamente hay 2 poderes entre la Palestina, entre Judea, unos al norte y otros al sur, ¿ya? Sigamos leyendo. Desde el punto de vista geográfico, el primero quedaba al norte de Palestina y el segundo al sur de la misma, o sea, los Seleucidas y los Ptolomeos. En realidad, la traducción de la versión de los 70 usa el término rey de Egipto en vez de rey del sur. La versión de los 70 es la primera versión que se tradujo del hebreo al griego. El versículo 8 también indica que Egipto es el rey del sur. Eso lo vamos a estudiar en el próximo tema. Se puede llegar a una designación similar mediante los documentos históricos. Una de las inscripciones mejor conocidas del sur de Arabia se refiere a una guerra entre Persia
y Egipto, Persia al norte de Palestina y Egipto al sur, y llama a los respectivos reyes señor del norte y señor del sur. Entonces, anotemos lo siguiente, que en el momento histórico al cual se refiere este versículo, anotemos, el rey de Egipto era Ptolomeo, y este Ptolomeo es justamente el sucesor de Alejandro el Grande, que es llamado Ptolomeo I, peleó con Alejandro, le ayudó en sus conquistas, Soter. Ahora, este Soter, al traducirlo del griego quiere decir Salvador, porque lo recibieron como un Salvador en Egipto, y también fue llamado Ptolomeo Lago. Él reinó en el 305 y el 283 a.C. Fue uno de los mejores generales de Alejandro. Él estableció una monarquía griega, helenística, que es la que más perduró y fue justamente allá en Egipto. Pero el versículo nos dice que uno de sus príncipes se iba a ser más fuerte. Evidentemente, esto se aplica a Seleuco I Nicátor, que gobierna entre el año 305 y 281. Fue otro de los generales de Alejandro, de los cuatro que han heredado el imperio, que se apropió del gobierno de la mayor parte de la porción asiática, y el que aquí se haga referencia a él como uno de sus príncipes de Ptolomeo, probablemente debe entenderse dentro del marco de sus relaciones con Ptolomeo, allá en el sur de Egipto. En el año 316 a.C., Seleuco, que está al norte, quien había ocupado Babilonia desde el año 321 a.C., fue expulsado de dicha ciudad por su rival Antígono. Era el que trataba de apropiarse de todo el imperio de Alejandro porque era el más antiguo. Antígono. Entonces Seleuco, al verse despojado de Babilonia, se puso a las órdenes de Ptolomeo allá en el sur, en Egipto, a quien ayudó. Lógico, Ptolomeo lo ayudó para que derrotara a Demetrio, el hijo de Antígono. Y esta derrota fue allá en la zona de Gaza, en Palestina, en el año 312. Definitivamente se quitaron de encima a Antígono y a su hijo Demetrio. Poco después entonces de esto, Seleuco, que pidió la ayuda de Ptolomeo, logró recuperar sus territorios en Mesopotamia. Por eso la Biblia lo llama uno de sus príncipes, porque le tocó humillarse e ir a pedir ayuda al rey del sur. Será más fuerte, anotémoslo en pantalla. Es decir, que Seleuco, pasemos al anterior, por favor. Seleuco, que en un tiempo podría haberse considerado como uno de los príncipes de Ptolomeo, se hizo más fuerte que el rey egipcio. Cuando Seleuco murió en el año 281, su reino se extendía desde el Esponto hasta el norte de la India. Flavio Arriano es un historiador del siglo II después de Cristo, y este se especializó en la historia de este periodo y declara que Seleuco era el mayor rey de los que siguieron a Alejandro y tenía mayor mentalidad de rey y gobernaba sobre la mayor extensión de territorio después de Alejandro. Eso está en Anábasis de Alejandro, el tomo séptimo, página 22. Bueno, mis hermanos, esto es solo el comienzo. Pongamos esta diapositiva para decir que ese es solo el comienzo de lo que será el gran conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Y finalmente, entre Cristo y Satanás. Ay, no se pierdan el próximo tema. Va a ser extraordinario, ¿no? Y los que siguen, esta lucha del rey del norte y del sur que tiene tanta historia y tantas aplicaciones espirituales. Bueno, yo hoy, como siempre, pues me imagino que el Señor nos deja un mensaje esta noche. Y Él dice lo siguiente.
Coloquémoslo en pantalla. Hijo mío, hemos estado en un conflicto desde el principio. La historia lo atestigua, pero le aseguro que pronto llegará la victoria definitiva. Debes de estar bajo mi bandera. Juntos venceremos y lo haré por amor de ti. Qué precioso, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, por hoy hemos terminado. No se vayan, que vamos a dar oportunidad de preguntas y respuestas. Oremos para terminar nuestra reflexión. Padre, Espíritu de Dios, gracias por el estudio de las profecías a la luz de la historia. Maravilloso. Gracias por este comienzo de la historia de los reyes del norte y del sur. Nuestro rey del norte, Cristo Jesús, siempre será el vencedor. En su nombre elevamos nuestra gratitud. Amén y amén. Nuestro próximo capítulo, que será el 32, los reyes del norte y del sur, en su segunda parte.